Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los estados nacionales grandes e ingeniosos ya no pueden dominar la guerra. Durante los últimos 400 años, la mayoría de las guerras se han librado entre dos o más estados nacionales por el control de un área geográfica. En esos conflictos, los estados más grandes con las mayores capacidades militares tendían a prevalecer. Sin embargo, con la llegada de las armas nucleares y la creciente interconexión global del mundo, los estados más grandes ya no dominan la guerra de manera tan abrumadora. Desde que se desarrollaron las armas nucleares a mediados del siglo XX, se ha vuelto cada vez más improbable que dos naciones desarrolladas entren en conflicto directo. Esto se debe a la doctrina de la destrucción mutua asegurada, según la cual ningún estado con armas nucleares puede ser atacado sin que el atacante también sea devastado en cuestión de horas. Los grandes ejércitos se volvieron esencialmente inútiles a la sombra de estas armas. En segundo lugar, los estados nacionales se han interconectado más a través del comercio, entre otras cosas, lo que significa que cualquier conflicto perjudicaría a sus economías. Al mismo tiempo, organismos internacionales como la ONU trabajan para defender la paz negándose a legitimar la mayoría de los conflictos, lo que reduce aún más el valor de los grandes ejércitos. Otro factor que reduce la ventaja de los países con grandes ejércitos es la tendencia a las guerras por poderes, que no las libran los estados propiamente dichos, sino sus aliados, como las guerrillas. Tanto los estados grandes como los pequeños han librado guerras por poderes cuando no podían enfrentarse directamente entre sí. Por ejemplo, los Estados Unidos utilizaron a las guerrillas para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán, mientras que Irán y Siria utilizaron a representantes terroristas de Hezbolá para bombardear un cuartel de la Marina estadounidense en el Líbano. La guerra de guerrillas implica evitar grandes batallas en favor de ataques a pequeña escala que desgasten al enemigo gradualmente, anulando la ventaja de los grandes ejércitos, que de esta manera pueden quedar desangrados. Durante el último medio siglo, la ventaja de los grandes estados nacionales en la guerra se ha ido erosionando gradualmente hasta el punto de que los grandes ejércitos en los teatros de operaciones, como Vietnam, Irak y Afganistán, han luchado intensamente contra las guerrillas. Las nuevas tecnologías, como Internet, están debilitando el poder del Estado-nación. Desde que el concepto se estableció por primera vez en el Tratado de Westfalia en 1648, el Estado nacional soberano ha sido la entidad más poderosa de la sociedad global. Los estados han asumido el control sobre sus economías, su seguridad, sus personas y sus comunicaciones, al tiempo que han aplastado a posibles rivales por este control, como las religiones, las lealtades tribales y los imperios. Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías ha empezado a erosionar el poder del Estado. El ejemplo más obvio de esto es Internet, donde las personas pueden compartir ideas abiertamente, y comprar bienes y servicios desde casi cualquier parte del planeta. Esto significa que los estados ya no pueden controlar sus economías ni el acceso de sus ciudadanos a las nuevas ideas. La consecuencia de estas nuevas tecnologías es una disminución del poder de los estados nacionales. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad. Proteger a los ciudadanos de los ataques siempre ha sido una prioridad para los estados nacionales. Sin embargo, hoy en día, las nuevas tecnologías han dado lugar a redes terroristas e insurgentes sofisticadas y poderosas que son difíciles de descubrir, y que tienen el potencial de causar enormes daños. Para detener estas amenazas omnipresentes, el Estado tendría que dedicar enormes cantidades de sus recursos a la seguridad, recursos con los que no cuenta. Para compensar esta brecha, el sector privado se encarga cada vez más de proporcionar servicios de seguridad, como puede verse, por ejemplo, en el número de empresas de seguridad privadas contratadas en Irak y Afganistán para proteger a los políticos y las empresas. La incapacidad de los estados nacionales para brindar seguridad a sus propios ciudadanos es una clara evidencia de la erosión de su poder causada por las nuevas tecnologías. Las organizaciones criminales y terroristas están socavando deliberadamente el Estado-nación. El debilitamiento de los problemas de poder y seguridad del Estado-nación se puede ver en su lucha constante por mantener a raya a los terroristas, los cárteles de la droga y las pandillas internacionales. Es probable que este fenómeno continúe.
En todo el mundo, es probable que varios grupos delictivos sigan ganando poder. Estos grupos pueden adoptar muchas formas, incluidos terroristas e insurgentes, así como bandas internacionales que se dedican al tráfico de personas, a la falsificación de productos, medicamentos, etc. Estos grupos se conocen como guerrillas globales. Pueden prosperar gracias al enorme y creciente mercado negro mundial, que actualmente tiene un valor de entre 1 y 3 billones de dólares, y que crece 7 veces más que la economía legal. Esta expansión se ve impulsada por nuevas tecnologías, como Internet, que facilita enormemente el comercio transfronterizo. Si bien cada grupo guerrillero global tiene su propia agenda independiente, en ocasiones comparten un objetivo y pueden trabajar juntos. Uno de los principales deseos de la gran mayoría de estos grupos es socavar el Estado. En el pasado, este objetivo significaba tomar el poder estatal actual y reemplazarlo, pero ese ya no es el objetivo en la actualidad. En cambio, las guerrillas globales quieren que el Estado fracase porque una infraestructura que no funciona les brinda una amplia gama de oportunidades, los estados débiles o fallidos brindan a los terroristas e insurgentes un flujo constante de seguidores desilusionados, y sus débiles instituciones públicas y leyes permiten que los delincuentes prosperen. A menudo, los grupos quieren destruir totalmente la entidad del Estado-nación. Esto se puede ver en Al-Qaeda, que quiere destruir todos los estados nacionales de Oriente Medio y sustituirlos por un imperio islámico. En todo el mundo, el Estado-nación está siendo atacado cada vez más por las guerrillas globales que buscan vaciarlo. En los siguientes parpadeos, descubrirás qué tácticas utilizan las guerrillas globales en su batalla contra el Estado-nación y el éxito de estas estrategias. Las guerrillas globales maximizan el daño que infligen al atacar los sistemas vitales de la sociedad. En 2004, los insurgentes iraquíes decidieron sabotear un oleoducto en su país. Tras una cuidadosa planificación, procedieron a hacer un agujero en él, lo que provocó un enorme derrame de petróleo. Las autoridades iraquíes tardaron una semana en reparar el oleoducto, momento en el que el petróleo perdido había costado a la debilitada economía iraquí más de 500 millones de dólares en ingresos de exportación. La misión había costado a los insurgentes apenas $1.000, por lo que su retorno efectivo de la inversión fue un asombroso múltiplo de 250. 000. Este es un excelente ejemplo de una táctica cada vez más utilizada por las guerrillas globales, la disrupción de los sistemas. La disrupción de los sistemas implica centrarse deliberadamente en puntos clave de los procesos vitales para una sociedad. Esto no significa necesariamente petróleo, sino que también podría tratarse de áreas como el transporte, la electricidad y las redes de comunicación. En lugar de intentar maximizar las bajas, que era su táctica anterior, la disrupción de los sistemas permite a los grupos infligir el mayor daño a sus estados objetivo con el menor coste para ellos mismos. Esta táctica es muy eficaz porque los estados dependen de sistemas interconectados. La red eléctrica, por ejemplo, está interconectada con muchos otros sistemas, como los sistemas de transporte y comunicación. Estos sistemas interconectados son vulnerables al colapso porque hay un punto en todo el sistema que, si se destruye, hará que todo el sistema se derrumbe con él. Esto es lo que se conoce como system punk. Y una vez que se desactiva, desatará una llamada cascada de fallas, una reacción en cadena que también destruirá todos los demás puntos del sistema. Así lo ilustró la operación de los insurgentes iraquíes, al perforar un solo agujero en el oleoducto, paralizaron toda la industria petrolera iraquí. Incluso operaciones tan pequeñas, si se dirigen cuidadosamente, pueden paralizar estados enteros y socavar su credibilidad a los ojos de sus ciudadanos. Al igual que los desarrolladores de software, las guerrillas globales desarrollan sus tácticas y armas a través de redes de código abierto. Durante la última década, el desarrollo del software se ha acelerado considerablemente mediante el uso de redes de código abierto. En estas redes, una persona o grupo puede desarrollar un software, y luego compartirlo con otras personas para que también puedan trabajar en mejorarlo. Un ejemplo de ello es Apache, un servidor web dominante desarrollado por hordas de programadores que colaboran a través de redes de código abierto. Al igual que los diseñadores de software,
Estas redes de código abierto también son utilizadas cada vez más por las guerrillas globales para compartir y desarrollar sus tácticas. Esto se conoce como guerra de código abierto, OSU, en la que varios grupos discuten abiertamente las posibles tácticas, objetivos, armas, etc. Y cada grupo prueba, mejora y comparte ideas exitosas. Esto es posible gracias a Internet, donde las guerrillas globales de todo el mundo pueden compartir ideas y crear estrategias mutuas. El surgimiento de la OSU ha hecho que sea muy difícil detener a las guerrillas globales porque las redes pueden contener fácilmente a cientos de personas y están en constante evolución. En el pasado, los servicios de seguridad podían detener a las células terroristas, filtrándose en ellas o destituyendo a sus líderes, pero la OSU significa que no hay un líder de grupo claro al que matar, y cualquier información obtenida mediante la infiltración quedará obsoleta rápidamente. Por ejemplo, en 2006, las fuerzas estadounidenses mataron al líder insurgente iraquí Abu Musab al-Zarqawi, y celebraron esta operación como un paso crucial para derrotar a la insurgencia. Pero gracias a la OSU, no lo fue. Si bien al-Zarqawi había sido un comandante importante en las primeras etapas de la insurgencia, en 2006 el grupo ya había avanzado y ya no necesitaba comandantes generales. Al-Zarqawi se había convertido en un simple mascarón de proa y su muerte no detuvo nada. Internet ha hecho que la guerra tenga una larga cola, lo que ha permitido que incluso los pequeños grupos guerrilleros globales se conviertan en amenazas. Después de que las fuerzas de la coalición invadieran Irak y derrocaran al régimen de Saddam Hussein, se produjo una insurgencia contra las fuerzas ocupantes y el nuevo gobierno de Irak. Si bien las cifras oficiales indicaban que entre 1.000 y 3.000 insurgentes morían o capturaban cada mes, la insurgencia continuó. ¿Cómo podrían hacer esto con tales pérdidas? Para entender este fenómeno, primero es importante analizar una analogía del ámbito empresarial, donde la globalización e Internet han revolucionado la forma en que funcionan los mercados. Por ejemplo, consideremos que una librería grande típica de los EU vende alrededor de 130.000 títulos, mientras que una librería en línea global como Amazon vende más de 1 millón. La diferencia tiene un efecto enorme, ya que Amazon genera más del 50% de sus ventas de libros con títulos especializados, aparte de los 130.000 que venden las librerías habituales. Esto ilustra el hecho de que, debido a la globalización e Internet, los mercados ahora tienen una larga cola, es decir, no son unos pocos productos dominantes los que acaparan la mayor parte del mercado, sino numerosos productos menos dominantes los que lo comparten. También se pueden observar efectos similares en la insurgencia y la guerra. En lugar de unos pocos grupos dominantes, hay muchos grupos y facciones pequeños que difunden su mensaje por Internet, buscan seguidores y comparten ideas. Por lo tanto, en lugar de enfrentarse a unos pocos grupos terroristas grandes y homogéneos, la sociedad ahora debe enfrentarse a innumerables grupos terroristas pequeños. La insurgencia en Irak es un excelente ejemplo de ello. En el punto álgido de la insurgencia, había al menos 75 grupos distintos de insurgentes, cada uno de los cuales operaba basándose en sus propios ideales, por ejemplo, la lealtad a Saddam Hussein o por creencias tribales o religiosas. Cada grupo ocupaba su propio nicho, pero todos trabajaban para lograr su objetivo común de luchar contra las fuerzas de la coalición. Esta naturaleza dividida de los grupos explica por qué las fuerzas de la coalición seguían siendo atacadas por los insurgentes, sin importar lo buenas que parecieran las cifras. Siempre había más grupos insurgentes dispuestos a luchar, incluso si uno de ellos era derribado. En los siguientes parpadeos, aprenderás lo que la sociedad debe hacer para evitar que las guerrillas globales triunfen y destruyan nuestra forma de vida. Los enfoques tradicionales de los estados nacionales en materia de seguridad son inflexibles e ineficaces. Durante mucho tiempo, el Estado-nación ha brindado seguridad a sus ciudadanos a través de organismos centralizados como el ejército, la policía y los servicios de seguridad. Hoy en día, sin embargo, este método es cada vez menos eficaz. Esto se debe a que las amenazas a las que nos enfrentamos cambian constantemente, y a nuestros sistemas de seguridad actuales les resulta difícil mantenerse al día. Parece que siempre estamos un paso por detrás de las guerrillas globales, aprendiendo de los ataques anteriores pero nunca anticipando los próximos.
Este fenómeno es similar al concepto del cisne negro presentado por Nassim Nicholas Taleb. Tendemos a engañarnos pensando que podemos predecir eventos enormes e inesperados y, por lo tanto, siempre nos sorprenden por completo estos eventos intrínsecamente impredecibles. Por ejemplo, ninguna agencia del gobierno estadounidense estaba preparada para los ataques del 11 de septiembre y, si lo hubieran estado, los ataques se habrían detenido. Sin embargo, después, la gente empezó a pensar que los ataques eran predecibles, por lo que se reforzaron las medidas de seguridad en los aeropuertos en un esfuerzo por prepararse para futuros ataques. Pero es probable que el próximo ataque no sea como el del 11 de septiembre porque, como hemos aprendido, la disrupción de los sistemas será una táctica más probable. Frente a los grupos guerrilleros globales flexibles y adaptables, las agencias de seguridad han empezado a recurrir a tácticas altamente cuestionables e impracticables. Algunas personas piensan que muchas naciones se están convirtiendo en estados policiales a medida que las agencias de seguridad refuerzan su control para combatir a las organizaciones terroristas y delictivas. Por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de los Estados Unidos analiza los datos personales de las personas, tanto a nivel nacional como internacional, mientras que, según se informa, sus otras agencias utilizan técnicas de interrogación mejoradas y torturan. Estas tácticas legales y éticamente cuestionables no ayudan en nada a detener a los terroristas, pero sí perjudican la legitimidad del Estado, especialmente en países como los Estados Unidos, que se enorgullecen de ser líderes morales. Estos acontecimientos demuestran que ya no podemos confiar en que el Estado nos mantenga a salvo. Debemos buscar nuevas estrategias, especialmente en términos de mantener seguros nuestros sistemas sociales vitales. Para hacer frente a las amenazas del futuro, necesitamos descentralizar nuestros sistemas vitales. Como hemos visto, la sociedad actual es demasiado inflexible e interconectada como para hacer frente de manera eficaz a la amenaza de las guerrillas globales, que pueden causar daños masivos con poco costo para sí mismas. Afortunadamente, existe un remedio: descentralizar nuestros sistemas vitales. Esto los haría más robustos ante un ataque. Actualmente, no sabemos de dónde vendrá el próximo ataque, y no podemos esperar proteger todos nuestros sistemas vitales de la interrupción del sistema. Sin embargo, si descentralizamos los sistemas, separándolos y haciéndolos más independientes, cualquier ataque será menos destructivo, ya que no podrá provocar una cascada de fallos. El uso de plataformas es un ejemplo de cómo se puede lograr esto. Se trata de herramientas que permiten a muchas personas acceder bidireccional a un sistema para que puedan actuar como usuarios y productores del sistema. Internet es un excelente ejemplo de una plataforma en la que las personas pueden producir y cargar software, o descargar software creado por otros. Echemos un vistazo a la red eléctrica, uno de los sistemas vitales de la sociedad. Este principio se puede aplicar, por ejemplo, permitiendo a todos los usuarios introducir energía de su propia fuente, muy probablemente de paneles solares. El creciente número de productores haría que la red fuera mucho más sólida, ya que eliminar a un productor solo tendría un impacto insignificante. Este tipo de descentralización evitaría el colapso de los sistemas, incluso si no tenemos idea de cuál será el objetivo del próximo ataque.